El doctor José Bonet Navarro es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, España, vicepresidente de la Asociación de Juristas Valencianos y académico de número medalla 35 de la Real Academia de Cultura Valenciana. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC. Es miembro de la Internacional Asociación de Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es presidente del Tribunal del Comuner de Rollet de Gracia de la Huerta de Aldaya. Presidente del Comité de Apelaciones de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana. Ex magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia en materia civil y penal. Conferencista internacional. Es autor de 15 monografías y más de 100 publicaciones en revistas jurídicas de prestigio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me encuentro con el doctor José Bonet Navarro. Doctor, muy buen día. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues muy bien, muy a gusto, esperando a someterme al interrogatorio. Doctor, yo quisiera que antes de empezar con las preguntas y respuestas nos platicara un poquito de usted. Sufro de adicción al derecho y eso ha tenido como consecuencia un largo currículum en diversos ámbitos, tanto en la judicatura como en la abogacía, como sobre todo en la docencia, que es lo que me ha centrado durante casi 30 años. Y luego, bueno, pues en algunas cosas como miembro del Tribunal o presidente de la Comunidad Valenciana o del Tribunal del Comuner del Rollet de Gracia de Aldaya, que es un tribunal tradicional y constitucional. Muy bien, doctor. El tema de hoy que quiero abordar con usted es su opinión sobre la prisión preventiva injusta y qué acciones debemos tomar de esta, cómo se aplica la prisión preventiva en España. Bueno, la prisión preventiva, desgraciadamente, es algo que, a pesar de que la libertad es un bien fundamental, pues se aplica con, en mi opinión, excesiva alegría en general. En ocasiones justificada, en ocasiones sin error y sin funcionamiento normal, en aras de pues, evitar riesgos de fuga, evitar pues, que puedan destruirse pruebas, incluso para proteger a la víctima en algunos casos, pero así todo con una alegría suficiente como para que luego alguien pueda estar en prisión y posteriormente verse sometido a un régimen que además el de la prisión, si lo comparamos con el de cumplimiento de pena, todavía es más grave porque el régimen penitenciario implica menores derechos incluso que los propios penados. Luego puede ocurrir que se dicte una sentencia absolutoria o puede ocurrir que se dicte un archivo de las actuaciones libre o incluso que se dicte una pena que condena a prisión inferior al propio tiempo de cumplimiento de la prisión provisional. Y bueno, en esos casos, desde siempre se ha entendido que hay un principio de justicia que dice que, bueno, que si hay posibilidad de abonar respecto de otras penas que tienes pendientes, no sobre hechos futuros, porque entonces tendríamos como una especie de licencia de corso, ¿no?, para poder delinquir, ¿no?, de impunidad, pero si tenemos algunas penas para computar o para abonar, pues bueno, se computan, ¿no? Hemos cumplido 2 años y tenemos, aunque sea en otra causa, pues que cumplir 4, pues ya tenemos 2 a cuenta, ¿no? Claro, el problema es cuando no ocurre esto, cuando no tenemos pena para abonar, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Pues bueno, tradicionalmente en España pues, se ha venido indemnizando, se entendía, en mi opinión erróneamente, que como una modalidad de error judicial, se venía indemnizando de una forma parcial. Decía el artículo 294 en el caso español de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se indemnizaría por inexistencia del hecho, por inexistencia del hecho. Es decir, siempre que hubiera una pena, una
sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho. Es decir, claro, inexistencia del hecho implica que no se indemniza todos los supuestos de absolución por falta de pruebas, que son la gran mayoría de los supuestos, ¿no? Básicamente, prácticamente el 99% de los supuestos, ¿no? Y bueno, la jurisprudencia ante esto pues amplió el concepto de inexistencia de hecho, en el caso español, hasta al concepto de inexistencia subjetiva, de modo que no solamente cuando no existía el hecho o cuando el hecho existía pero no estaba tipificado como delito, también lo amplió a los supuestos en los que se demostraba que el sujeto era inocente porque se había acreditado que los hechos los había cometido un tercero. En estos casos lo ampliaba también a la indemnización y ampliaba un poquito más, así todos los supuestos de absolución por falta de pruebas o en aplicación del indubio pro reo y de la presunción de inocencia eran con gran diferencia la mayoría o la práctica totalidad, ¿no? De modo que no se indemnizaba prácticamente nada. Luego vino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le tiró de las orejas un poco al sistema español, diciendo que, bueno, que esta forma de indemnizar pues exigía que el tribunal exigiera realizar algunas funciones que ponían en duda la presunción de inocencia, ¿no? Porque claro, entrar a valorar si uno había cometido el delito, otro no, digamos que si eran absueltos, pues eran absueltos, ¿no? Y ante esto, ¿qué hizo el Tribunal Supremo Español? Pues en lugar de ampliarlo en todos los supuestos, lo que hizo es, dijo, bueno, pues vamos a aplicar el precepto en sus estrictos sentidos, solamente con inexistencia subjetiva. Esto fue en 2010. Se fueron repitiendo bastantes pronunciamientos hasta que por último, por fin el Tribunal Constitucional, en una sentencia de junio de 2019, dijo que esto era vulnerador de la libertad y por lo tanto declaraba inconstitucional el 294 en cuanto que lo limitaba a los supuestos de inexistencia objetiva, ¿no? Por lo tanto, cualquier absuelto o cualquier que había sufrido sobreseimiento provisional, pues podría tener derecho a la indemnización. Y así las cosas, pues ahora nos encontramos con un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que regula ya por fin esta cuestión, dice que inspirándose en el sistema francés. Y lo más importante de todo esto es que desde el año 2019 la jurisprudencia venía entendiendo que esto era un supuesto de error judicial. En mi opinión es una equivocación porque no es un supuesto de error judicial. Tú adoptas una prisión preventiva y puede ser absolutamente perfecta, correcta, legítima, con base legal y además con fundamento, y después resulta que por hechos posteriores puedes resultar absuelto. Es decir, que la prisión provisional no es errónea, a pesar de que puedas estar absuelto, ¿no? Lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, aparte de que no es un supuesto de error, claramente, ¿no? Porque la jurisprudencia decía, hombre, pues si no lo indemnizamos de este modo, pues siempre te puedes ir a la declaración de error. Claro, ahí nunca lo encontrabas, porque no era un supuesto de error, obviamente. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que las personas hacen sacrificios, o pueden hacer sacrificios, y cuando estos sacrificios son desproporcionados o son tan importantes como los sacrificios de la libertad, pues que merecen una compensación, ¿no? Cuando tú haces un servicio a la sociedad y este servicio es lo suficientemente importante, debe ser compensado. Y esto es lo importante, ¿no? Que surge un derecho a una compensación. Obviamente este derecho tiene que tener límites y estos límites, aparte de que han de ser acreditados, han de ser solicitados dentro de los plazos previstos, etcétera, todos los requisitos formales, los límites es que como un supuesto de responsabilidad, siempre ha de ser atribuible esta responsabilidad al Estado, no al propio sujeto pasivo que sufre la prisión provisional. Y puede ocurrir que la prisión provisional pueda haber sido responsabilidad del propio sujeto pasivo. Por ejemplo, cuando se autoinculpa por ayudar al verdadero culpable, ¿no? En este caso, la responsabilidad de esa limitación, de esa afección, de esa aflicción de los derechos es del propio sujeto que la pide, o en otros supuestos, como por ejemplo si se establece una medida de alejamiento de la víctima y rompes la medida cautelar, o cuando realizas actos en el que perjudicas la actividad de investigación, destruyendo pruebas, por ejemplo, aunque seas inocente, pues tú eres el culpable, ¿no? Como cualquier otro supuesto de atribución de responsabilidad. Tú has sufrido unos daños, pero esos daños no son atribuibles tanto al Estado como a ti mismo, ¿no? Que has realizado unas actuaciones. Y eso tiene que tener límites y ahí está un poco el tema, ¿no? Entonces hemos trasladado un supuesto de digamos, de especialidad de error judicial que se indemnizaba apenas casi nunca a un supuesto de compensación
por el esfuerzo que haces a favor de la sociedad, por tu cesión de derechos a favor de la sociedad cuando estos son desproporcionados, porque obviamente vivir en sociedad implica siempre ceder derechos y básicamente la libertad, pero llega un momento en el que estos derechos la cesión de estos derechos son excesivos, como ocurre con las prisiones provisionales. Y la prisión provisional siempre que se sufre se ha de compensar, y se ha de compensar siempre, incluso cuando eres culpable, porque o te lo compensan como pena o te lo compensan económicamente si no hay posibilidad de compensarlo con pena, ¿no? Y ese es un poco el sistema. Y si observamos en derecho comparado, veremos cómo los países, cuanto más avanzados socialmente en cuanto a respeto de los derechos, más están reconociendo esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en Iberoamérica, pues encontramos bastantes países donde esto ni se menciona. Puede, digamos, encontrarse algún fundamento en algunos casos, basándose en cuerpos internacionales, ¿no? En otros países, en cambio, sí que está regulado. Incluso, por ejemplo, en Chile lo tienen contemplado en la propia Constitución, ¿no? En Uruguay tiene un desarrollo bastante interesante, pero así todo no son demasiados los países que contienen expresamente el reconocimiento de este derecho, ¿eh? Sí, me refiero expresamente cuando se trata de los daños producidos por prisión provisional. En cambio, te vas a Europa y salvo el caso español, que era donde menos se contemplaba, pues en la mayoría de los países sí que se contempla, con mayor o menor extensión, con mayor o menor dificultad procedimental, ¿no? Pero se contempla, ¿no? Es el caso pues, de Alemania, es el caso de Francia, es el caso de Italia, el caso incluso de Portugal, en fin, todos los países, digamos, que socialmente pues tienen una sensibilidad superior al respeto de los derechos individuales, y aunque también los derechos colectivos pues, son importantes, ¿no? Y de alguna forma se busca un equilibrio entre cesión de derechos individuales e importancia de los derechos colectivos. Y un poco esto es el tema, ¿no? de la reparación, ¿no? De la justa reparación, que en el fondo no es más que respetar a los derechos individuales, ¿no? La sociedad te pide unas exigencias, estas exigencias son normales, nosotros las toleramos habitualmente, estamos cediendo siempre libertad, nos compensa la vida en sociedad, pero claro, hay determinadas cesiones, como en este caso la cesión de la libertad. Piense que podemos estar 2 años, más de 2 años incluso, alejados de la familia, separados de nuestro entorno. Podemos perder la salud incluso, imagínense lo que puede suponer estar compartiendo duchas con no se sabe quién en un centro penitenciario, ¿no? Que donde te puede pasar cualquier cosa. Esta cesión de derechos es excesiva y esto merece una reparación y la merece siempre, seas inocente o seas culpable, la merece siempre. Si eres culpable, cambia de pena. Y esto sí que es algo que se contempla en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, que yo sepa, ¿no? Al menos en Iberoamérica y en Europa, no sé si hay alguna excepción, pero básicamente en todos los países se contempla el abono de la prisión en forma específica, ¿no? En forma de días de pena. Otra cosa es que ese abono se tiene que ajustar, porque es que la privación de libertad en prisión provisional es todavía más severa que la de la pena, ¿eh? Porque no tienes beneficios penitenciarios, no tienes permisos, no tienes... En fin, todavía es peor, se debería abonar todavía más, no de 1 a 1, sino incluso la privación de libertad por prisión provisional debería ser más de 1, se tendría que ponderar. Pero bueno, eso ya es una cuestión que ya es más extraña, más rara encontrarla. Tenemos algunos ejemplos. En Argentina, por ejemplo, hubo una época donde se valoraba un poquito más. En Canadá hay algún ejemplo, pero son pocas las excepciones donde no son 1 a 1. Pero bien, así todo se contempla generalmente. El problema es cuando se ha de compensar económicamente porque no se puede abonar en especie, cuando se ha de compensar genéricamente, es decir, con una indemnización. Ahí ya la mezquindad de los estados es cuando sobresale especialmente, ¿no? Incluso los estados en Europa donde claramente se remunera, o en América. En América no lo conozco tanto, pero desde luego en Europa pues el Estado siempre está, digamos, buscando las formas de excluir esa indemnización o de rebajarla al máximo y tal, ¿no? Otra cuestión es cómo se está indemnizando, ¿no? Habitualmente. También es verdad que hay una dificultad probatoria en muchas ocasiones, pero yo por lo que estoy observando veo pues, de algunos pronunciamientos jurisprudenciales algunas peticiones que rondan los 200.000 euros, que sería algo así como $250.000, y luego la compensación
que reconoce el Tribunal Supremo viene a ser de 4.000 o 5.000, que puede ser unos 6.000 dólares. Es decir, la diferencia entre lo que se pide y luego lo que se concede, al margen de los problemas de acreditación, ¿no? que se podría hacer un esfuerzo mayor para acreditar los daños reales, viene por ahí, ¿no? Tampoco es que se compense mucho, pero solamente por el hecho de dictarse una condena de indemnizatoria, pues al menos repara, ¿no? Moralmente, de alguna forma, pues ese tiempo que has estado sacrificando los derechos de una forma importante, ¿no? Solamente hemos de hacer un poco de ejercicio, ¿no? de imaginación, ¿no? Imaginemos que cualquiera de nosotros puede ser sometido a prisión provisional. Imagínense la afección de los derechos y lo que eso nos implicaría en nuestra vida. O sea, es algo que no nos lo podemos imaginar. Pensamos que eso es algo solamente de delincuentes y muchas veces serán delincuentes, pero cuidado que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento y creo que no es algo irrelevante, ¿no? En mi opinión, además, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español ha marcado un hito y creo que esto es algo que va a tener una proyección de futuro importante. El hecho de compensar los sacrificios extremos que hacen las personas en aras del interés social. Y creo que esto, en el caso español concretamente, debería merecer entrar incluso en el cuerpo de la Constitución, ¿no? Merecería una reforma constitucional y yo espero que en algún momento, si avanzamos como sociedad, esto se llegue a reconocer incluso constitucionalmente y también en cuerpos internacionales, pues bueno, cuando se vaya viendo que esto es que es de justicia, ¿no? Es que es algo, en mi opinión, básico, ¿no? Pues ese es un poco el tema. Si nos pudiera compartir el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal, Sí, yo lo porque tengo. podríamos hacer una comparación con México. Yo tengo el anteproyecto lo he bajado de internet, lo tengo bajado. Se aprobó el 24 de noviembre de 2020, hace 4 días, y ahora mismo estamos analizándolo para mejorarlo. De hecho, concretamente la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas están haciendo un ciclo de seminarios sobre el anteproyecto. Y hoy mismo, ahora en estos momentos, ha empezado el primer seminario sobre el anteproyecto de la ley y yo me voy a conectar nada más termine, que lo organiza la Universidad de Murcia. Y el día 29 de abril lo organizamos la Universidad de Valencia, donde yo coordino una mesa sobre los sujetos de la ley en el proceso penal. Y luego otras universidades van a estar analizando puntualmente cada uno de los temas de toda la ley de enjuiciamiento criminal, de todo el anteproyecto. En mi opinión, todavía se puede pulir bastante, tiene unos problemitas. Yo creo que bien, va por el buen camino, pero todavía merece pues un poco de reflexión. En México tenemos la prisión preventiva oficiosa. ¿Y esa a qué se refiere con oficiosa? ¿Que se adopta de oficio? La aplican automáticamente en delitos específicos de un catálogo delictuoso. Esos delitos se les llaman graves. Pero lo aplican inmediatamente directamente al juez, sin que alguien se lo pida. Y es una lista desglosada en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política. Si a la persona se le señala que cometió un hecho que la ley señala como delito y ese delito es grave, automáticamente se le impondrá esta prisión preventiva oficiosa. Si la adopta un juez, se supone que eso está regulado y obedece a unas finalidades y por razones de urgencia, como todas medidas cautelares, pues están informadas por la urgencia y supongo pues que, bueno, si está previsto legalmente, se justifica, no sé, no me gusta mucho, ¿no?, que los jueces actúen de oficio o se pueda actuar de oficio en ese sentido, que no haya la parte acusadora o la parte denunciante o creyente que al menos solicite. Pero bueno, si obedece a una función, en principio no me parece mal, porque hay veces que, bueno, como todas las medidas cautelares están informadas por la urgencia y en ocasiones pues es difícil, digamos, fomentar la contradicción y el derecho de defensa con carácter previo, ¿no?, porque se frustraría la finalidad de la medida cautelar, ¿no?, que puede perjudicarse pruebas o puede haber un riesgo de fuga importante, ¿no?, o puede incluso peligrar la vida de las víctimas o la reiteración del delito respecto de posibles testigos que puedan sufrir agresiones y tal. En esos casos, si ponderamos los derechos, pueden haber unas necesidades superiores, ¿no?
no sé, eso si está en principio regulado no me parece mal. El automatismo en derechos fundamentales es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos se ha de garantizar, aunque sea con posterioridad, el derecho de contradicción y que se pueda revisar esa decisión y, bueno, y que se respete los derechos y las garantías. No conozco exactamente el sistema ahí en México, sí que me suena haber leído algo de lo de las medidas cautelares oficiosas, pero en principio no necesitaría conocer más a fondo cómo están regulados y a qué obedece, ¿no? Las medidas cautelares es un régimen especial, ¿no? que ya digo, que se basa en la urgencia, ¿no? Entonces la urgencia puede justificar determinadas cosas, pero siempre con un carácter súper provisional, no para estar ahí 2 años, 4 años esperando y sin poder ejercitar tu derecho de defensa. Eso sería intolerable. Yo me estoy refiriendo a la posibilidad de contradecir esa decisión al poco tiempo, vamos, al tiempo estrictamente necesario para cumplir la finalidad, ¿no? Que se pretende, ¿no? Por ejemplo, si es un riesgo de fuga, pues poder decir, oiga, vamos a ver, yo no tengo riesgo de fuga porque yo tengo arraigo, estoy casado, tengo mi patrimonio, tengo mis bienes, estoy estabilizado, tengo mi trabajo, etcétera, y no hay un riesgo de fuga en principio. Claro, otra cosa es que alguien esté integrado a una banda internacional, que no tenga trabajo conocido, que encima sea extranjero y que, vamos, que no tiene arraigo, pues obviamente ese, como se dice por ahí, tiene más peligro que un mono con navaja, ¿no? Y entonces habría que tomar ciertas medidas. Pero en cualquiera de los casos siempre con control judicial y siempre con posibilidad de contradicción y siempre revisando periódicamente esas decisiones, ¿no? Porque hay un bien superior y esto tenemos que tenerlo claro. La libertad es el punto de partida y lo demás han de ser excepciones y como excepciones así se ha de tratar. Puede justificarse esas limitaciones a los derechos a la libertad, pero siempre que esté súper controlado. Y por último, en el peor de los casos, si después resulta que es absuelto y no hay pena para compensar, pues habría que indemnizar. Y a lo mejor con esa mentalidad de, ojo que tenemos que indemnizar, a lo mejor en esos casos pues no se toman tan alegremente determinadas decisiones de internar y de limitar los derechos tan fundamentales de las personas como es la libertad, nada menos, con todo lo que eso implica, con todas las relaciones familiares y con todo lo que implica para las personas la privación de libertad. Agradezco su magnífica intervención y espero poder estar en su Weimar el próximo 29 de abril y hacer difusión y estaremos siguiéndolo. Muchas gracias. Un abrazo.